El llamado del Espíritu Santo. En la iglesia de Antioquía, donde profetas y maestros ministraban al Señor con ayuno y oración, el Espíritu Santo habló con claridad: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esta no fue una decisión humana ni un proyecto personal, fue una asignación celestial. Aquí comenzó uno de los más grandes capítulos de expansión del Evangelio en el Nuevo Testamento. Este llamado fue precedido por un ambiente de intimidad con Dios. Los líderes de la iglesia no estaban buscando fama ni influencia, sino la dirección divina. Dios sigue hablando en contextos de comunión. Para todo creyente que anhela cumplir el propósito de Dios, el ejemplo de Antioquía nos recuerda que la misión nace del altar de la oración. Enviados por el Espíritu. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. No salieron por emoción, sino por comisión. La misión cristiana verdadera siempre nace de un envío espiritual, no de un impulso carnal. En Chipre, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Allí se les unió Juan Marcos como ayudante. Aunque al principio parecía una misión sencilla, pronto se toparon con oposición espiritual. En Pafos, un falso profeta llamado Bar Jesús se interpuso entre ellos y el procónsul Sergio Paulo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió y quedó ciego por un tiempo. Aquí aprendemos que el Evangelio confronta las tinieblas. Donde hay luz, habrá oposición. Pero también habrá victoria. Sergio Paulo creyó, maravillado por la doctrina del Señor. La luz del Evangelio es más fuerte que cualquier oscuridad. De Perge a Antioquía de Pisidia. Después de Chipre, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Allí Juan Marcos los dejó, lo que más adelante causaría una separación entre Pablo y Bernabé. Pero Dios seguía avanzando con su plan. Llegaron a Antioquía de Pisidia y, como era costumbre, fueron a la sinagoga en el día de reposo. Allí, Pablo predicó un poderoso mensaje histórico-teológico que conectaba el Antiguo Testamento con la persona de Jesús. Mostró cómo Dios guió a Israel, levantó a David y de su descendencia trajo al Salvador, Jesucristo. La clave de su predicación fue la resurrección de Cristo, más Dios le levantó de los muertos. Muchos gentiles escucharon con gozo, y casi toda la ciudad se reunió el siguiente sábado para oír la palabra. El poder de Dios se estaba manifestando. Rechazo y redirección. Los judíos religiosos, llenos de envidia, comenzaron a contradecir lo dicho por Pablo. Pero Pablo y Bernabé no retrocedieron. Con valor, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Este momento marcó un giro importante, el Evangelio se abrió con mayor fuerza a los no judíos. Era parte del plan de Dios desde el principio, como dijo Isaías: te he puesto para luz de los gentiles. Así, la misión tomó un rumbo global. El Evangelio no sería para unos pocos, sino para todas las naciones. Iconio, milagros y persecución. En Iconio, la historia se repitió. Muchos creyeron, tanto judíos como griegos. El Señor confirmaba su palabra con señales y prodigios. Pero también se levantó una fuerte oposición. Hubo división, y algunos planearon apedrearlos. El mensaje de la cruz siempre dividirá, entre los que creen y los que rechazan. El verdadero Evangelio no busca agradar a todos, sino obedecer a Dios. Pablo y Bernabé, discerniendo el peligro, huyeron a Listra y Derbe, siguiendo la guía del Espíritu. Listra, sanidad y confusión. En Listra, un hombre cojo desde nacimiento fue sanado por la fe. Pablo lo miró, percibió que tenía fe para ser sanado, y le dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. El hombre saltó y caminó. Este milagro causó una reacción inesperada, la gente pensó que los apóstoles eran dioses. Querían ofrecerles sacrificios. Pero Pablo y Bernabé rasgaron sus vestidos, y con humildad les dijeron: somos hombres semejantes a vosotros. Predicaron al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Aquí vemos la tentación del orgullo. Pero los siervos verdaderos no buscan gloria propia. Su única misión es exaltar a Cristo. Apedreados, pero no vencidos. A pesar del milagro y la predicación, algunos enemigos persuadieron a la multitud, y apedrearon a Pablo hasta darlo por muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Este evento muestra el nivel de entrega de Pablo.
Su amor por el Evangelio era más fuerte que el miedo a la muerte. Los verdaderos misioneros no son detenidos por la persecución. La vida de Pablo nos desafía a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Cristo? Derbe y el regreso. En Derbe, muchos creyeron. Después de predicar y hacer discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a las ciudades donde ya habían estado, fortaleciendo a los creyentes y estableciendo ancianos en cada iglesia. A pesar de la persecución, no abandonaron a los nuevos convertidos. Este es un principio fundamental, no solo se trata de predicar, sino de discipular. El objetivo no es hacer creyentes ocasionales, sino discípulos fieles. Pablo entendía la importancia del seguimiento espiritual. Regreso a Antioquía. Finalmente, volvieron a Antioquía, de donde habían sido encomendados al Señor. Allí reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No hablaron de sus logros, sino de lo que Dios había hecho. Toda la gloria fue para el Señor. Este viaje no solo había alcanzado almas, sino que había demostrado el poder del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Lecciones para hoy. El primer viaje misionero de Pablo fue una llama que encendió una revolución espiritual. Nos deja enseñanzas valiosas. El llamado debe venir del Espíritu Santo. La misión implica oposición, pero también milagros. El Evangelio es para todos, sin distinción. Los verdaderos siervos no buscan fama, sino obediencia. La persecución no detiene a los valientes de Dios. El discipulado es tan importante como la evangelización. Toda gloria es para el Señor.